Esta mujer se fue de vacaciones 10 días, dejando a su hija de 16 meses sola. Al regresar, la bebé estaba sin vida. Hoy te contaré esta desgarradora historia de Cristel Candelario. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré temas acerca de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos veraces acompañados de un toque de frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Agradezco que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Gracias por estar aquí. Hoy les voy a platicar esta horripilante historia de esta madre desnaturalizada totalmente, Cristel Candelario, que allá en los Estados Unidos cometió este horripilante hecho premeditado, claro que sí, aunque ahí ahorita en el transcurso del capítulo ustedes se pueden dar cuenta de que no es algo que fue solamente por una situación o que no lo causó una sola cosa, fue multifactorial. Hay varias cosas alrededor que influyen en que esta mujer haya tenido esta actividad criminal, porque al final del día es eso, una actividad criminal, aunque algunos no lo identifiquen de esa forma o no lo quieran ver desde ese lado, desde esa perspectiva, ¿no? Como un crimen. Este horripilante hecho sucedió en Cleveland, Estados Unidos, en junio del 2023. Es algo muy, muy reciente. Probablemente ustedes, si les hayan visto la noticia o tengan reciente la imagen de esta mujer, si no, aquí saben que se lo voy a poner. Esta historia es de las más horribles pensadas por una persona cometiendo un delito. Esta mujer, nacida en Ecuador, de 32 años, al momento de los hechos, cometió el más horrible crimen, y si esto ya es monstruoso, no sé qué palabras utilizar para describir lo que le hizo a su bebé de solamente 16 meses de edad. Imagínense, o sea, un bebé de 16 meses, poco más de un año y 4 meses, en donde son bebés, son totalmente que no se pueden valer por sí mismos, ni siquiera tienen la capacidad de poder expresarte qué es lo que exactamente les incomoda, o no les gusta, o les puede llegar a doler. De 16 meses, si aún cuidando a un infante de esta edad, de este tiempo de nacido, es complicado, imagínense ahora el simple hecho de dejar solo a un infante, a un bebé, con ese tiempo de haber nacido, para que vayamos dimensionando lo monstruoso de los actos de esta mujer. Cristel Candelario estaba de vacaciones de verano por 10 días y había dejado a su hija Jaylin sola en un corral para niños con algunas botellas o biberones de leche. Es decir, se fue, le valió, como decimos acá en México, le valió madre y se fue de vacaciones. La mujer, residente de Cleveland, en el estado estadounidense de Ohio, fue acusada de asesinato luego de que abandonó a su bebé de 16 meses porque se fue de vacaciones la señora, fíjense. La niña Jaylin Candelario murió por inanición, una grave reducción en los nutrientes, vitaminas e ingesta de energía, que es la consecuencia de la prolongada insuficiencia de alimentos. O sea, eso no se da de la noche a la mañana, ni después de un día, dos, no, o sea, es una muerte muy también horrible, dicen los que se dedican a este tipo de estudios forenses y médicos forenses que hablan al respecto de estas cosas. Su madre había salido de la casa el 6 de junio del 2023 y regresó 10 días después. Al llegar a su casa, Candelario encontró a su hija inconsciente, pues ¿qué esperaba, no? Y llamó a la policía. El 17 de junio del 2023, Cristel fue arrestada y acusada luego de la muerte de la menor.
Y les voy a tomen sus precauciones, digo, si hay adolescentes o menores de 13 años viendo, porque aunque no voy a entrar en detalles específicos, bueno, pues sí puede llegar a ser un poco perturbador lo que percibieron los vecinos cuando la niña estaba sola y cómo encontraron a la niña. Así que bueno, en su ausencia la bebé lloraba, fíjense. La cámara del timbre de un vecino captó los frecuentes gritos de la niña de 16 meses, incluido uno alrededor de la 1 de la mañana, 2 días después de que su madre se fuera. Fíjense, ya 2 días después, la niña ya estaba en una situación grave de angustia, porque claramente sus chillidos, el llorar, pues ya era tan fuerte por la desesperación de que pues a la niña no había quien la atendiera, y era tan fuerte ese llamar la atención de la bebé llorando que se escuchaba hasta el timbre con cámara y con audio de el vecino que estaba ahí ahí junto de la casa de Candelario. Pero Candelario, 2 días después de que la niña estaba llorando ahí sola, estaba a cientos de kilómetros de distancia en Puerto Rico con un amigo. Así que la señora se estaba dando la gran vida, estaba vacacionando, según ella estaba desestresándose, porque era muy difícil, era muy angustiante, era muy estresante la vida que ella llevaba, y por eso estaba a cientos de kilómetros vacacionando con un amigo y su bebé totalmente sola. Después de unos días en la playa y otra parada en Detroit, regresó a casa Cristel Candelario el 16 de junio del 2023 y encontró a su hija sin vida. Ella había estado fuera durante unos 10-11 días aproximadamente. Así que bueno, la situación ya claramente pues la arrestan, se da cuenta la policía cuando llegan que las cosas no estaban normales. Ahorita más adelante les voy a decir qué pasó en la llamada cuando ella se pone en contacto con el 911, pero se los estoy platicando de esta forma para que podamos ir viendo mejor el contexto de todo eso. Vamos a pasar al juicio. Cómo llegan al juicio, cómo llegan los elementos, la gente que llegó al llamado, de cómo vieron a la niña, los policías, los testimonios de los forenses y demás, para explicar, para entender mejor qué sucedió en esos 10 días y cómo llegó la niña a perder la vida. En su sentencia, la patóloga forense Elizabeth Money dijo en un tribunal de Cleveland que los niños experimentan la ansiedad por separación más extrema entre los 9 y los 18 meses, recordando que la niña tenía 16 meses. Y la niña, cuenta la patóloga, que probablemente contó con los insoportables, que fueron insoportables los últimos días de vida de Jane. El dolor y el sufrimiento que soportó durante no solo horas ni días, sino simplemente incluso una semana, dijo Mooney, luchando por contener las lágrimas. Perdón, aquí me enredé un poco. La patóloga Mooney dijo que el dolor de la niña fue totalmente bestial, fue enorme, y dijo no fue ni por un día ni por 2 días, sino que fue por una semana y más de una semana. Así que imagínense, si todos lo vemos, a veces cuando estamos con familiares o con conocidos que tienen bebés chiquitos, el bebé lo separan de su mamá, por lo regular de su mamá, unos momentos, unos minutos, y ya el bebé llora inconsolablemente. Ahora imagínense el que esta bebecita hubiese estado ahí, pero sola, o sea, totalmente ahí. No, de verdad que es desgarrador solamente del pensarlo. Por eso la patóloga, con los ojos llenos de lágrimas, dando su testimonio en la corte, decía lo que experimentó, que está basado en los estudios, lo que experimentan este tipo de personas que mueren por inanición, ¿no? Y por el apego. Bueno, ella decía también las características de la situación psicoemocional de los bebés.
Este sentimiento de abandono durante días junto con el dolor del hambre y la sed extrema es un tipo de sufrimiento que no creo que ninguno de nosotros pueda comprender por completo. Esa es la otra cosa que yo les platico a ustedes y yo platico con algunos conocidos, que les digo, lo que pasa es que la gente dice, o sea, muy fácil, a la ligera, dice cualquier cosa, ¿no? De cualquier juzga, ¿no? La gente, la psicología del ser humano es muy fácil que juzguen, pero ya cuando están del otro lado de la moneda, ya no opinan lo mismo, ya no juzgan de la misma forma. Entonces, ese es el punto. Cuando tú dices, ay, no, es que ese por qué es así, por qué tal, pero cuando tú estás del otro lado de la moneda, les pongo un ejemplo, ¿no? Acá en México mucha gente dice, no, es que ese cajero de X lugar y que no se apure y todo, y dices, bueno, a ver, tú ponte como cajero, como cajera, y digo, estoy dando un ejemplo muy burdo, para poder darnos cuenta que la cosa no es tan sencilla, no es tan fácil como tú crees, ¿no? Eh, Hay diversos factores que influyen en tu comportamiento, en tu forma de accionar, en cómo tú respondes a ciertas indicaciones, ¿no? Alguna gente se estresa más, otra gente es más nerviosa, esto les cuesta trabajo actuar, y entonces lo que dice ella es que al ninguno de los que estuvieron en el juicio, al ninguno estar en una situación en la que estuvo la bebé solos por 10 días sin tener nada que comer ni beber, pues es difícil comprender lo que pudo llegar a sentir la bebé, pero también se sabe que fue totalmente desgarrador, monstruoso y muy doloroso, tanto física como emocionalmente para la bebé. Y fíjense, la niña fue encontrada deshidratada y demacrada. Un juez condenó a Candelario a cadena perpetua en marzo del 2024, marcando un capítulo final en un caso tan sombrío que los investigadores involucrados lo describieron como el más horrible que han presenciado en sus carreras. Nada más imagínense. Y luego allá en Estados Unidos que hay muchos casos de maltrato infantil y todo ese tipo de cosas y demás, ¿no? Y digo en Estados Unidos, bueno, en otros países del mundo también se da, pero ¿cuál es la característica, cuál es la diferencia con Estados Unidos? Que la mayoría de los casos, si no es que casi todos, ya son grabados por la body cam de los policías, ¿no? Entonces, hay evidencias videográficas en donde se puede tener estos datos con una certeza más palpable, ¿no? Es diferente que lo veas y que esté en el archivo a que te lo digan. Entonces, por eso los policías dicen, es que algunos dijeron, yo llevo más de 30 años como policía y jamás en la vida había visto y había estado en un caso como este, tan desgarrador como la niña Jaylin. Y fíjense, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la sargento de policía de Cleveland, Teresa Gómez, lucharon por contener las lágrimas mientras describían la condición de la bebé. Este es un caso que lo tendremos grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones para siempre, dijo la sargento Gómez en la sentencia. La fiscal adjunta del condado de Cuyahoga, Ana Faraglia, reprodujo un video de seguridad de la madre cargando su maleta a un automóvil el 6 de junio y regresando a su casa el 16 de junio. Minutos después de su regreso, Candelario llamó al 911, por eso le decía que no les quería adelantar y fíjense lo que pasó. Candelario habla al 911 y dice, por favor, necesito ayuda. Se lamentó en una llamada al 911 reproducida durante la sentencia. Por favor, ayúdenme, mi hija se está muriendo. Eso es lo que dijo Cristel Candelario. Candelario, antes de hacer la llamada, había vestido a su hija Jaylin con un traje limpio antes de que llegaran los servicios de emergencia, dijo el fiscal. Pero el cambio de ropa no ocultó los horrores por los que había pasado la niña y la sollozante historia de Candelario empezó a desmoronarse. Faraglia dijo que Jaylin, que la bebé, fue encontrada acostada sobre un colchón cubierta con orina y heces. Los animales cuidan mejor a sus crías, afirmó que esta monstruosa mujer. La niña estaba demacrada, con los ojos hundidos, labios secos y materia fecal en la boca y en las uñas.
Pesaba 3 kilos menos que en su última visita al médico 2 meses antes, dijo Moni. Imagínense, si una bebé pesa pocos kilos, esta bebé en 2 meses y en esos 10 días seguramente perdió más de 1 kilo, si no es que 2. Y bueno, estas son la forma o el entorno en cómo encontraron a la niña Jaylin. Fíjense, sus padres culparon de sus acciones a los problemas de salud mental. O sea, los padres de Crystal, la mamá de la bebé, los padres de Crystal culparon a que Crystal Candelario, la mamá que dejó a la bebé sola, tenía problemas de salud mental y que, no fue ella realmente, sino que por sus problemas de salud mental es que actuó de esa forma, que entonces ella no era realmente culpable porque no había pensado con claridad. Dios mío, fíjense, les voy a leer y ahorita les digo al respecto más del caso. Los padres de Candelario pidieron clemencia al juez. En una declaración preparada, su madre, Ketty Torres, dijo que su hija había luchado contra problemas de salud, incluidas enfermedades mentales y desmayos. Cuando su hija dejó de tomar medicamentos, su depresión y ansiedad empeoraron y contribuyó a su incapacidad para tomar decisiones acertadas, añadió. Torres dijo que la familia no estaba al tanto de lo que estaba pasando. No estaba al tanto de lo que estaba pasando y sí sabían de de la enfermedad mental, de los problemas de salud mental de esta mujer. Entonces ahí ellos solos se están contradiciendo, ¿no? Candelario dijo al tribunal que todos los días reza pidiendo perdón y agregó que cree en Dios y que Jaylin la ha perdonado, o sea que su bebé la ha perdonado. Y dice Crystal, no estoy tratando de justificar mis acciones, pero nadie sabía cuánto estaba sufriendo yo por lo que estaba pasando. Dijo, canijo. Resulta que estaba sufriendo tanto que dejó a su bebé sola, no la dejó encargada con nadie y se fue de vacaciones con un amigo a pasarla de maravilla, ¿no? Así que sus problemas de salud mental hacían que eso estuviera bien, ¿no? Que dejara a su hija y que muriera de inanición. El juez del Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Cuyahoga, Brendan Sheehan, la amonestó mientras dictaba la sentencia. Hablando con severidad, dijo que Candelario dejó a su hija atrapada en una pequeña prisión durante días mientras ella pasaba un buen rato. Su niña estaba ahí en un corral, le dejó unos biberones, la niña chillaba todas las noches, el timbre del vecino, la cámara del vecino escuchaba esos chillidos de la niña, mientras Crystal Candelario estaba en Puerto Rico, estaba allá en las playas de Puerto Rico. Cuando tenía hambre iba al restaurante, comía. Cuando tenía sed, la mamá de la bebé se tomaba alguna bebida, estaba desestresada, estaba tranquila, o cuando quería ir al baño iba al baño. Y mientras la bebé estaba en un corral sola en su casa en Estados Unidos, ahí sola por 10 días, poco a poco quedándose sin alimento y poco a poco perdiendo la fortaleza del cuerpo y en momentos, en minutos, en horas, perdiendo la vida de la forma más horrible que puede haber. Fíjense, el vínculo entre una madre y un hijo es uno de los vínculos más puros y sagrados. Es una relación basada en el amor, la confianza y la protección inquebrantable. Cometiste el máximo acto de traición, le dijo Sheehan a Candelario. Esa pequeña bebé perseveró esperando que alguien la salvara y podrías haberlo hecho con una simple llamada telefónica. Fíjense, esto yo no se los quise decir al principio del capítulo para que podamos ver la monstruosidad de esta mujer. Estando en Puerto Rico le pudo hablar a su padre, a su madre, a alguna amiga, a algún conocido, de decir, ¿sabes qué? Dejé a Jaylin sola en la casa, ve por favor, aunque no tengas llave, tira la puerta, pero ve a atenderla. Ni siquiera eso tuvo la amabilidad, tuvo la decencia, la humanidad de hacer para que atendieran a la preciosa bebé que estaba ahí sola y su alma. Así de monstruoso accionó Crystal Candelario. En cambio, le dijeron ahí en el juzgado, en el juicio,
Le dijeron los fiscales. En cambio, veo fotos tuyas en la playa mientras tu hija comía sus propias heces en un intento por sobrevivir. El juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así como no dejaste, le dijo el juez, así como no dejaste a Jaylin salir de su confinamiento hasta que murió, tú también debes de pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad, dijo Shannon. La única diferencia, le dijo el juez así, la única diferencia es que en prisión al menos te van a alimentar. Eso fue lo que le dijo el juez a Cristel Candelario, que palabras totalmente contundentes. En la sentencia, el detective principal T.J. Powell dijo que Jaylin nunca será olvidada, la bebé. Su voz tembló al leer un poema en su memoria, le hicieron un acróstico. Un acróstico es que con cada letra inicial de tu nombre hacen una pequeña frase, y le hizo esto en memoria de Jaylin. J es por la justicia, perdón, lo voy a tratar de leer un poco más efusivo con más contexto para que lo podamos comprender mejor, ¿no? La situación emocional me refiero. J es por la justicia que se recibirá hoy. A es por las alas de ángel que ganó ese terrible día. Y es por la repetición incremental de suspenso por una muerte que claramente no tiene sentido. L es por el desamor, love, amor en inglés, estando sola durante 11 días. Y es por una vida joven, young en inglés, que le fue arrebatada. N es para la nueva vida eterna de Jaylin que obtuvo ese día. Ningún niño debería de morir jamás de esta manera. Así que esta situación de Cristel Candelario, la verdad es que es monstruosa, desgarradora, es... yo creo que no alcanzan los adjetivos de esta índole para poder describir lo que hizo esta mujer, Cristel Candelario, yéndose de vacaciones. Ahora, su familia dice, es que tenía problemas mentales. Y yo digo, si ellos sabían que su hija tenía problemas mentales, ¿por qué la dejaban tanto tiempo sola o estar tanto tiempo incomunicada con ella? 10 días se me hace un exceso, o sea, ya 2 días, si sabes que tu hijo o tu hija tiene problemas mentales y no vive contigo y es un adulto, o sea, 2 días ya es mucho tiempo para dejar pasar de hablar y cómo está y qué pasó y la bebé, o sea, ese tipo de situaciones. También los papás de Cristel Candelario son en parte culpables porque en algún momento solaparon esa actitud de Cristel Candelario. Y fíjense, algo que no les había comentado es que Cristel Candelario no era la primera vez que tenía este tipo de actitudes de dejar a su niña sola. Ya lo había hecho anteriormente, de irse de vacaciones y que le valiera sombrilla, como decimos acá en México, que le valiera gorro el dejar a sus hijos solos. Así que no se hacía cargo, no le tomaba importancia, no tenía atención en ello. Entonces ya lo había hecho anteriormente y claramente, bueno, pues esto tuvo consecuencias monstruosas, fatales y que no se pueden revertir. Pero bueno, esa situación, yo digo, los papás de Cristel Candelario, si saben que su hija tiene problemas mentales, digo, entonces ellos como abuelos dicen, bueno, ¿y la bebé dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? O sea, los abuelos así como que también les valía madre, perdón la palabra, pero tampoco se ocupaban de la situación. Decían que estaban preocupados, pero una cosa es preocuparse y otra ocuparse, y más en este tipo de situaciones cuando las enfermedades mentales pueden tener consecuencias muy graves como las que vimos en este caso. Pero fíjense, como conclusión, el vínculo de una madre y su hijo, en este caso una bebé, es algo de lo más puro y gratificante que puede haber en cuanto a la sensación y emoción del amor. Es incomprensible que una madre abandone a una hija pequeña por irse de vacaciones y ser tan egoísta de dejar en la soledad a un ser indefenso a cambio de divertirse. La justicia de las leyes de la vida harán que esta mamá, solo de palabra y no de hecho, pague y sienta en carne propia lo que es estar encerrada hasta el último día de su vida, así como dejó a su bebé.
No cabe duda que la mente humana es mucho más retorcida en algunos casos, como este, y si realmente estaba con problemas mentales, ninguno de sus familiares le ayudó en ese proceso y por ello también se les puede responsabilizar de una parte de esta monstruosidad. Una bebé que no tenía culpa de tener una madre que nunca sintió una conexión real con ella, pues los hechos así lo muestran. Una pena lo que le pasó a Jaylin, que tiene o tuvo una mamá monstruosa como Cristel Candelario. Así que bueno, este es el capítulo del día de hoy de esta madre inhumana, monstruosa, que por este tipo de situaciones pues terminó con la vida de su bebé. Así que bueno, yo deseo les haya gustado mucho el capítulo del día de hoy, deseo les haya entretenido, les haya sido informativo hasta cierto punto. Yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí, que hayan entrado a ver el capítulo de hoy de Detective Misterio. Y bueno, les dejo las redes sociales. La verdad es que me apoyarían mucho dejando un pequeño like, un pequeño corazón ahí en Instagram, en X, que la verdad es que sí necesito me ayuden con su apoyo para que siga creciendo este podcast, este proyecto de Detective Misterio que tanto cariño y fe le tengo. Así que yo les agradezco mucho. Les dejo este otro video para que también ustedes lo puedan disfrutar. Dejen su like y lo puedan compartir. Yo soy el Detective Misterio Adán López, no sin antes recordarles que fácilmente la realidad supera en muchos casos a la ficción. Yo les mando un saludo misterioso y nos vemos en el próximo capítulo.